Isótopos y desintegración radioactiva. Los átomos del mismo elemento pueden tener diferentes masas aunque posean el mismo número de protones y electrones. Estos átomos se denominan isótopos. Además, los núcleos de algunos átomos son inestables y cambian para convertirse en otros isótopos del mismo elemento o enteramente en átomos de otro elemento. Un proceso denominado desintegración radioactiva. El número másico de un átomo es simplemente el número total de sus neutrones y sus protones. Los átomos del mismo elemento tienen siempre el mismo número de protones, pero el número de neutrones puede variar. Los átomos con el mismo número de protones, pero números diferentes de neutrones, se denominan isótopos de ese elemento. Los isótopos del mismo elemento se marcan colocando el número másico después del nombre o el símbolo del elemento. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos bien conocidos. Uno tiene un número másico de 12, el carbono 12, otro de 13, el carbono 13, y el tercero, el carbono 14, tiene un número másico de 14. Dado que todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones, y el carbono tiene 6, el número atómico del carbono es 6, el carbono 12 tiene también 6 neutrones para proporcionarle un número másico de 12. El carbono 14, por otro lado, tiene 6 protones más 8 neutrones para proporcionarle un número másico de 14. En cuanto a comportamiento químico, todos los isótopos del mismo elemento son casi idénticos. Distinguir entre ellos es como intentar diferenciar a dos gemelos idénticos, uno de los cuales es ligeramente más pesado. Dado que los isótopos de un elemento tienen el mismo comportamiento químico, diferentes isótopos pueden formar parte del mismo mineral. Por ejemplo, cuando el mineral calcita se forma a partir del calcio, el carbono y el oxígeno, algunos de sus átomos de carbono son carbono 12 y algunos son carbono 14. Los núcleos de la mayoría de los átomos son estables. Sin embargo, muchos elementos tienen isótopos en los cuales los núcleos son inestables. El carbono 14 es un ejemplo de un isótopo estable. En este contexto, inestable significa que los núcleos cambian a través de un proceso espontáneo, denominado desintegración radioactiva. Yo creo que esto está mal. El carbono 14 no es estable, es inestable, porque se desintegra radiactivamente. Durante la desintegración radiactiva, los isótopos inestables radian energía y emiten partículas. Algo de la energía procedente de la desintegración radiactiva del interior de la Tierra contribuye a los movimientos de las placas litosféricas. La velocidad a la cual se descomponen los núcleos inestables es medible. Por consiguiente, ciertos átomos radiactivos se utilizan para determinar la edad de los fósiles, rocas y minerales. En el capítulo 11 se comenta la desintegración radiactiva y sus aplicaciones a la datación de los acontecimientos geológicos del pasado. Cristales y cristalización. Muchas personas asocian la palabra cristal con las delicadas copas de vino con formas parecidas a piedras preciosas. Los mineralogistas, por otro lado, utilizan el término cristal o cristalino en referencia a cualquier sólido natural con una estructura atómica ordenada y repetitiva. El cristal de las copas no es cristal, es vidrio. Según esta definición, los cristales pueden tener o no caras lisas. Por ejemplo, podemos ver la forma de un cristal característico asociado con el cuarzo mineral, que es una forma sistemática hexagonal, con extremos piramidales. Sin embargo, los cristales de cuarzo de una muestra de granito no exhiben caras bien definidas. Todos los minerales son cristalinos, pero las muestras con caras bien desarrolladas son relativamente poco frecuentes. Si se examinan miles de rocas, la probabilidad no dice que ninguna contendría un cristal con caras bien definidas. ¿Cómo se forman los minerales? Los minerales se forman a través del proceso de cristalización, en el cual moléculas o iones se unen químicamente para formar una estructura interna ordenada. La cristalización puede producirse de muchas formas y bajo muchas condiciones diferentes. Examinaremos 3 modos amplios de cristalización. La cristalización de sales a partir de disoluciones acuosas, la cristalización que implica un cambio de temperatura y la cristalización causada por procesos biológicos. Quizá el tipo más familiar de cristalización resulte cuando se evapora una disolución acuosa que contiene iones disueltos. Como cabría esperar, la concentración de material disuelto aumenta a medida que se va eliminando el agua, mediante evaporación, hasta que hay agua solo la suficiente para disolver el material. En ese momento, la disolución está saturada.
Una vez producida la saturación, los átomos se juntan para formar sustancias cristalinas sólidas que precipitan o sedimentan desde la disolución. El Mar Muerto y el Great Salt Lake proporcionan buenos ejemplos de este proceso. Al estar situados en regiones áridas con elevadas tasas de evaporación, de estos cuerpos de agua precipitan regularmente los minerales halita, silvina y yeso, así como otras sales solubles. En todo el mundo, extensos depósitos de sal, algunos de los cuales superan los 300 metros de espesor, proporcionan evidencias de mares antiguos que hace tiempo que se evaporaron. Los minerales pueden precipitar también a partir de aguas subterráneas lentas, saturadas, donde los cristales se forman en fracturas y huecos de las rocas y los sedimentos. Un ejemplo interesante, denominado geoda, es un objeto de forma algo esférica con cristales que se proyectan hacia el interior. Las geodas a veces contienen cristales espectaculares de cuarzo, calcita u otros minerales. Los cambios de temperatura también pueden desencadenar cristalización. Un descenso de temperatura puede hacer que los líquidos cristalicen en sólidos, un proceso idéntico a la formación de hielo a partir del agua líquida. La cristalización de los minerales procedentes de los magmas fundidos, aunque más complicada, es similar a la congelación del agua. Cuando el magma está caliente, los átomos son muy móviles, pero a medida que el material fundido se enfría, los átomos se ralentizan y empiezan a combinarse. La cristalización de un cuerpo magmático genera rocas ígneas que consisten en un mosaico de cristales intercrecidos que suelen carecer de caras bien desarrolladas. Organismos como las bacterias microscópicas también son responsables del inicio de la cristalización de cantidades sustanciales de materia mineral. Por ejemplo, el mineral pirita, cuando se encuentra en capas de lutita y de carbón, normalmente se genera por la acción de ciertas bacterias. Además, los moluscos, almejas y otros invertebrados marinos segregan caparazones compuestos de los minerales carbonatados calcita y aragonito. Los restos de esos caparazones son componentes principales de muchas capas de caliza. Estructuras cristalinas. Las caras planas y la simetría que poseen los cristales bien desarrollados son manifestaciones del empaquetado ordenado de los átomos o moléculas que constituyen la estructura interna de un mineral. Esta relación entre la cristalización y la estructura atómica había sido propuesta mucho antes, pero la verificación experimental no se produjo hasta 1912, cuando se descubrió que los rayos X eran difractados o dispersados por los cristales. Las técnicas de difracción de rayos X hacen atravesar estos rayos por un cristal para exponer una lámina de película fotográfica al otro lado. El haz interacciona con los planos de los átomos y es difractado de una manera que produce un patrón de puntos oscuros sobre la película. Esto es diferente de cómo se producen las imágenes de rayos X médicas accidentales. En estas imágenes, los rayos X que inciden en nuestros huesos u otra materia densa no lo hacen en la película. El patrón de difracción resultante es una función del espaciado y la distribución de los átomos en el cristal y es exclusivo de cada mineral. Por ende, la difracción de rayos X es una herramienta importante en la identificación mineral. Con el desarrollo de las técnicas de difracción de rayos X, los mineralogistas pudieron investigar directamente las estructuras internas de los minerales y como consecuencia se descubrió que los minerales tienen disposiciones atómicas enormemente ordenadas, que pueden describirse como átomos iones de forma esférica que se mantienen juntos mediante enlaces iónicos, covalentes o metálicos. Las estructuras cristalinas más sencillas son las de los metales nativos, como el oro y la plata, que están compuestos de tan solo un elemento. Consisten en átomos que están empaquetados en una red tridimensional, bastante simple que reduce al mínimo los huecos. Imaginemos un grupo de bolas de cañón en las cuales las capas están apiladas de tal forma que las esferas de una capa anidan en los huecos que quedan entre las esferas de las capas adyacentes. En la mayoría de los minerales, la disposición atómica es más complicada que la observada en los metales nativos, porque consisten por lo menos en dos iones diferentes, a menudo de tamaños muy diferentes. Los aniones, que son los átomos que ganan electrones con carga negativa, tienden a ser mayores que los cationes, que los pierden.
Generalmente, los minerales que contienen cationes más grandes suelen ser menos densos que los minerales cuyos cationes son más pequeños. Por ejemplo, la densidad de la silvina, cloruro de potasio, que contiene el catión de potasio relativamente grande, es menos de la mitad que la densidad de la pirrotita, sulfuro de hierro, aun cuando sus pesos moleculares son similares. Esta relación no se mantiene para los cationes grandes que tienen pesos atómicos muy elevados. La mayoría de las estructuras cristalinas pueden considerarse colecciones tridimensionales de esferas más grandes, aniones, con esferas más pequeñas, cationes, localizadas en los espacios que quedan entre las primeras, de forma que las cargas positivas y negativas se neutralizan unas con otras. Consideramos el mineral halita, cloruro de sodio, que tiene una estructura relativamente simple, compuesto por un número igual de iones sodio con carga positiva y de iones cloro cargados negativamente. Dado que los aniones repelen a los aniones, las cargas iguales se repelen, y que los cationes repelen a los cationes, los iones de carga similar están situados lo más lejos posibles unos de otros. Por consiguiente, en la halita, cada ion sodio está rodeado por todas partes por iones cloro y viceversa. Esta disposición del empaquetado particular provoca unidades básicas de construcción, denominadas celdas unidad o unitarias, que tienen formas cúbicas. Estas celdas unitarias cúbicas se combinan para formar cristales de halita de forma cúbica. Los cristales de cloruro sódico, entre ellos los que proceden de un salero, son a menudo cubos perfectos. La forma y la simetría de estas unidades de construcción están relacionadas con la forma y la simetría del cristal entero. Es importante observar, sin embargo, que dos minerales pueden estar construidos con unidades geométricamente similares y exhibir, no obstante, formas externas diferentes. Por ejemplo, los minerales fluorita, magnetita y granate están construidos por celdas unitarias cúbicas. Sin embargo, estas celdas pueden unirse para producir cristales de muchas formas. Normalmente los cristales de fluorita son cubos, mientras que los de magnetita son octaedros, y los granates forman dodecaedros, construidos por muchos cubos pequeños. Así bien, pues en la figura podemos ver que la fluorita se cristaliza en forma cúbica, la magnetita en forma de octaedro, que es una figura con 8 caras triangulares iguales, y el granate en forma de dodecaedro, que es una figura con 12 caras. Dado que los bloques de construcción son tan pequeños, las caras de cristal resultantes son lisas y planas. Pese al hecho de que los cristales naturales rara vez son perfectos, los ángulos entre caras de cristal equivalentes del mismo mineral son notablemente constantes. Esta observación la realizó por primera vez Nicolás Steno en 1669. Steno encontró que los ángulos entre caras adyacentes de primas de cristales de cuarzo son de 120 grados, con independencia del tamaño de la muestra, el tamaño de las caras del cristal o de dónde se recogieran los cristales. Esta observación se denomina normalmente ley de Steno, como la ley de la constancia de los ángulos interfaciales, porque se aplica a todos los minerales. La ley de Steno establece que los ángulos entre caras equivalentes de cristales del mismo mineral son siempre los mismos. Por esta razón, la forma del cristal suele ser una herramienta valiosa para la identificación mineral. Variaciones de composición en los minerales. Utilizando técnicas analíticas sofisticadas, los investigadores determinaron que la composición química de algunos minerales varía de manera sustancial de una muestra a otra. Estas variaciones de composición son posibles porque iones de tamaño similar pueden sustituirse fácilmente entre sí sin alterar la estructura del mineral. Esto es análogo a una pared realizada con ladrillos de diferentes colores y materiales. Siempre que los ladrillos sean del mismo tamaño, la forma de la pared no se ve afectada, solo cambia su composición. Consideremos el mineral olivino como un ejemplo de variabilidad química. La fórmula química del olivino es tetrasilicato de hierro y magnesio, en la cual los componentes variables, magnesio y hierro, están entre paréntesis. Es decir, tiene un átomo de silicio para
4 átomos de oxígeno y las sales son de magnesio y hierro, los metales. O sea, es un óxido de silicio 4, pero sal de magnesio y hierro, en la cual los componentes variables magnesio y hierro están entre paréntesis. ¿Vale? Bueno, la fórmula es magnesio-hierro, entre paréntesis, y luego SiO4. Observamos que los cationes magnesio y hierro, es magnesio de valencia 2+ y hierro de valencia 2+, son prácticamente del mismo tamaño y tienen la misma carga eléctrica. En un extremo, el olivino puede contener magnesio sin nada de hierro o viceversa, pero la mayoría de las muestras de olivino tienen algo de ambos iones en su estructura. Por consiguiente, puede pensarse que el olivino tiene una gama de combinaciones de una variedad denominada fosterita, que es el silicato de magnesio, en un extremo, hasta fayalita, que es el silicato de hierro, en el otro. No obstante, todos los especímenes de olivino tienen la misma estructura interna y exhiben propiedades muy similares, aunque no idénticas. Por ejemplo, los olivinos ricos en hierro tienen una mayor densidad que los especímenes ricos en magnesio, un reflejo del mayor peso atómico de hierro en comparación con el magnesio. Al contrario que el olivino, minerales como el cuarzo, que es dióxido de silicio, y la fluorita, que es fluoruro de calcio, tienden a tener composiciones químicas que difieren muy poco de sus fórmulas químicas. Sin embargo, incluso estos minerales contienen cantidades extremadamente pequeñas de otros elementos menos comunes, a los que se denomina elementos traza. Estos últimos tienen poco efecto sobre las propiedades de la mayoría de los minerales, pero pueden influir de manera significativa en el color del mineral. Variaciones estructurales de los minerales. También es común que minerales con exactamente la misma composición química tengan estructuras internas diferentes y por ende diferentes formas externas. Los minerales de este tipo se dice que son polimorfos. El grafito y el diamante son ejemplos particularmente buenos de polimorfismo, porque cuando son puros están formados en exclusiva por carbono y sin embargo tienen propiedades drásticamente diferentes. El grafito es el material gris y blando del cual se fabrica la mina de los lapiceros, mientras que el diamante es el mineral más duro conocido. Las diferencias entre esos minerales pueden atribuirse a las condiciones bajo las cuales se formaron. Los diamantes se forman a profundidades que se aproximan a los 200 kilómetros, donde las presiones y las temperaturas extremas producen la estructura compacta que se muestra en la figura 4.16a. Bueno, la figura es toda son tetraedros de átomos de carbono. El grafito, por otro lado, se forma bajo presiones comparativamente bajas y consiste en láminas de átomos de carbono muy espaciados y débilmente unidos. Figura 4.16b. Son como capas y débilmente unidas de carbono. Dado que esas láminas de carbono se deslizan fácilmente una sobre otra, el grafito tiene un tacto graso y constituye un excelente lubricante. Los científicos saben que calentando el grafito a presiones de confinamiento elevadas pueden producir diamantes sintéticos. Los diamantes fabricados por el ser humano suelen tener imperfecciones y en general no tienen la calidad gema. Sin embargo, debido a su dureza, tienen muchos usos industriales. Además, como todos los diamantes se forman en entornos de presión y temperatura extremas, son algo inestables en la superficie terrestre, donde las condiciones son muy diferentes. Por fortuna para los joyeros, los diamantes son para siempre porque la velocidad a la que cambian su forma más estable, el grafito, es infinitesimalmente más lenta. La calcita y el aragonito son otros dos minerales de composiciones químicas idénticas. Ambos son carbonato cálcico, pero estructuras internas diferentes. La calcita se forma fundamentalmente a través de procesos bioquímicos y es el principal constituyente de la roca sedimentaria caliza. El aragonito es un polimorfo del carbonato cálcico menos común. Es normalmente depositado en los manantiales termales y es también un importante constituyente de las perlas y los caparazones de algunos organismos marinos. Dado que el aragonito cambia gradualmente a la estructura cristalina más estable de calcita, es raro en rocas de más de 50 millones de años. La transformación de un polimorfo en otro se denomina cambio de fase. En la naturaleza, ciertos minerales
atraviesan cambios de fase conforme pasan de un ambiente a otro. Por ejemplo, cuando una lámina de corteza oceánica compuesta por basalto rico en olivino es transportada a mayores profundidades por una placa en subducción, el olivino cambia a un polimorfo más compacto denominado espinela.